Muy buenos días. Ya estoy viendo ahí algunos comentarios. Muy buenos días, bienvenidos. Espero estén teniendo un bonito miércoles. Hoy vamos bienvenidos pues al curso de servicio de capacitación para formación de educadores ambientales para el desarrollo territorial. Recuerden que antes de este envío encuentran el link para poder inscribirse a nuestra clase del día de hoy, la cual se llama Características y Metas de la Educación Ambiental. Salen del en vivo o lo minimizan, buscan el link y se inscriben. Recuerden tener cuidado al escribir su correo de no colocar un espacio al finalizar el correo, porque así la plataforma no lo reconoce. Y también es importante que en los comentarios coloquen sus nombres y sus apellidos y entre paréntesis las palabras en línea, ya que si tienen algún problema con la generación de su diploma, esto sirve para como aval de que sí estuvieron pues en línea en la clase. Creo que esas son las instrucciones. Espero que la licenciada Sarita no, no me regañe porque se me olvidó algo, que hoy me tocó a mí dar las instrucciones iniciales. Y pues bienvenidos, es un gusto que estén por aquí. Este curso está siendo dado gracias a la coordinación de la Universidad de San Carlos a través de Educación Continua con el Registro de Información Catastral y la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial, SCAT. Entonces, gracias a esas alianzas es que pues me tienen aquí dándoles la clase. Espero que estén teniendo un bonito día y que les parezca interesante la clase del día de hoy. El día de ayer vimos las características, algunos principios, cómo desde hace bastantes años, a través pues de las reuniones estas que hacen en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, se evidenció la importancia de transversalizar la educación ambiental en la educación formal y en la educación informal. Ayer veíamos 3 tipos de educación: la educación formal, la educación no formal y la educación informal, y veríamos las características de cada una de ellas. Entonces, pues la necesidad surgió de cómo estábamos creciendo tan aislados de los recursos naturales. De cómo hay algunas personas que, pues, ayer escuchaba un ejemplo bastante gracioso, pero que me pareció bastante interesante, de cómo los niños pueden identificar entre varios tipos de iPhone, entre varios tipos de teléfonos, de tecnología, saben bastantes, pero no somos conscientes de que en cada uno de esos artículos, pues, hay minerales que nos ha proporcionado el medio ambiente, que nos creemos, pues, el centro de todo el planeta, de quienes ¿cómo sería? Los reyes, los que podemos dominar a los recursos naturales, y sin conocer, pues, que cada uno de los recursos nos presta algún servicio. Y de ahí, pues, nace la necesidad de poder implementar la educación ambiental para que seamos un poco más conscientes de cómo se desarrollan pues todos estos sistemas, y que al final pues sí somos pues bastante distintos, tenemos la capacidad de decisión, pero que también dependemos de los recursos naturales, dependemos de todas la simbiosis, de todas las interacciones que se dan entre los recursos naturales, del sistema biótico, el sistema abiótico, que todas esas interacciones pues permiten las condiciones para que podamos vivir en este planeta. Entonces de ahí nace esta necesidad de ser un poquito más conscientes. Entonces, en la clase del día de hoy nos toca nuestra clase número 2 del módulo número 3 de nuestro diplomado, y vamos a conocer los objetivos de los programas de sensibilización ambiental, algunas características principales, algunas competencias. Vamos a revisar pues cuáles son las competencias, los conocimientos que deberíamos de tener. Estas competencias se establecen en el CNB del Ministerio de Educación, en el Currículum Nacional Base. Encontramos pues las competencias que deberíamos de
de tener cuando egresamos del ciclo básico. Esto para la educación formal, pero pues sí, lo copiamos y lo implementamos con educación no formal, pues también se busca que cada uno de nosotros pues tenga esas competencias y el día de hoy las vamos a conocer y vamos a conocer también algunos principios los cuales deberíamos de conocer para estar conscientes de estas interacciones que tenemos con los recursos naturales, que no somos seres aislados, que no somos seres capaces pues de vivir eh, de manera totalmente aislada de los recursos y no necesitamos sí o sí algún tipo de recursos para poder sobrevivir. Y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues para eso recordemos que la educación ambiental se trata de una educación que prepara individuos de todas las edades, en todos los niveles, en organización formal e informal, para que tomen conciencia y se interesen por el medio ambiente y sus problemas asociados y que trabajen a favor de la solución de los problemas ambientales y la prevención de los nuevos problemas que aparezcan. Este es el concepto de educación ambiental que nos da el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Aquí pues es bastante interesante que nos dice que es una educación que es a todos los niveles, no es una educación pues que va solo dirigida a los niños o solo dirigida a los adultos, sino es una educación que va dirigida a todos los niveles, a todas las edades y también que puede ser por medio de una organización o una educación formal o una educación informal, es la que podemos pues recibir información sobre educación ambiental, pueden ser diversos medios, al igual pues que con otros tipos de educación que se utilizan pues varios medios para que podamos tener esa educación y esa formación. Y la educación ambiental pues lo que busca es que por medio de esa información tomemos conciencia y nos interesemos por el medio ambiente y los problemas que estamos ocasionando a ese medio ambiente. Tenemos pues varios, ya conocemos, ya a lo largo pues de los módulos de este curso hemos identificado cómo cada una de nuestras actividades impacta los recursos naturales. Hicimos el análisis también, no sé si recuerdan la fotografía que veíamos de lugares que la salud del medio ambiente pues no era un ambiente saludable y como consecuencia pues la salud de los que vivimos en este medio ambiente pues no puede ser una salud adecuada y entendiendo como salud no únicamente solo la ausencia de enfermedades, sino integrando pues el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar emocional, pues todo pues ver a la par de nuestra casa un vertedero, pues no creo que emocionalmente pues estemos bien, sería como que un pendiente de siempre, de buscar la solución para que ese vertedero pues ya no esté a la par de nuestra casa y así la calidad del medio ambiente pues impacta también en nuestra salud. Y entonces vamos a ver hoy la educación ambiental en el ámbito escolar, es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. La educación ambiental en el ámbito escolar tiene como fin dotar al alumno de las experiencias de aprendizaje que le permitan comprender las relaciones de los seres humanos con el medio y las consecuencias que en esta interacción se pueden generar, así como adquirir los conceptos, los procedimientos, los valores y las actitudes necesarias para comprender, para proteger y mejorar el medio ambiente, así como la participación activa, responsable y solidaria en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, tanto a nivel próximo o en nuestro nivel local, como a nivel nacional e internacional. Es decir, tener los conocimientos necesarios, generar valores y las actitudes para poder proteger y ser conscientes de que debemos cuidar al medio ambiente porque nosotros somos medio ambiente, nosotros
formamos parte pues de ese medio, ¿no? No somos seres aislados y no podemos vivir totalmente aislados pues de los recursos. Necesitamos pues para poder sobrevivir necesitamos aire, necesitamos alimentos y todos esos servicios pues son proporcionados gracias a las interacciones que tienen los recursos que están naturalmente pues en el planeta. Y pues para esto, en Guatemala tenemos competencias básicas, son 4 competencias básicas que se analizan o que se establecen en el currículum nacional base de Guatemala. Son 4 competencias, pero la que más pues tiene que ver con medio ambiente es la competencia básica número 1, que digamos que son los conocimientos con los que deberíamos de salir cuando egresamos pues del nivel básico. A través pues, de diferentes estrategias deberían de implementarse estos conocimientos, transversalizando la educación para que al egresar del nivel básico salgamos sabiendo o teniendo la competencia de conservar el entorno natural y la salud individual y colectiva. Esto lo establece pues, nuestro currículum nacional base y no sé qué piensen ustedes respecto a este tema, si ustedes creen que al egresar del básico, ¿ustedes te creen que salimos con esa competencia, con esa conciencia, con los conocimientos necesarios para conservar el entorno natural, la salud individual y colectiva? Voy a esperar unos segundos a ver si quieren participar el día de hoy, que el día de ayer, no sé si no participaron mucho, estaban muy ocupados y no les daba tiempo de escribir en los comentarios. No sé si, pues, ¿qué opinión tienen sobre esto? ¿Consideran que al salir del ciclo básico, con la información que nos dotaron en los diferentes cursos que recibimos, creen que salimos con esta competencia de conservar el entorno natural, la salud individual y sobre todo ser conscientes de también que podemos aportar a la salud colectiva? Ella, Carol Rojas me dice que no salimos con esas competencias. Y esto no crean que es nuevo, lo del currículum nacional base, pues ya hace varios años que se establecieron pues esas competencias con las cuales deberíamos de haber salido a través pues, de toda la información que nos deberían de dar en donde estudiamos. O sea, donde sea, pues el currículum nacional base es el que tienen que implementar los centros privados y los centros públicos también. Muy a distancia sobre el tema. A ver, me fueron aquí, Carol Rojas, ¿y quién más me contestó? Rosario, no creo que ni se hace mención de la conservación. Creo que es un tema que debe incluirse en todas las etapas de estudio y en el trabajo. Se puede salir con el conocimiento, pero si no se practica y los empresarios no apoyan, va a ser difícil, nos dice May Juárez. De Catalea Pineda me dice, nos hace falta mucho en los institutos y centros educativos para salir con esas competencias. Con esa concienciación, ya me estoy inventando yo palabras, le estoy inventando yo palabras aquí a Catalea Pineda. Buenos días, Néstor del Valle. No se tiene conciencia de ello porque no hay seguimiento y conocimiento de quienes deben hacer su trabajo, muchas veces por apatía sobre el tema. Totalmente de acuerdo con Néstor. Me dice Cristian Santiago, considero que sí, fue un reto, pero en mi trabajo que hago actualmente en el MAGA lo ponemos en práctica todos los días. Pues felicidades, Cristian, es lo que necesitamos, alguien, un ente de cambio que vaya aportando al tema. A veces ni lo menciono, a ver, se debe implementar desde párvulos, exactamente, Rosario Galicia. Eso se establece en el CNB, es decir, vamos a revisar algunas características, son 4
cuatro características, digamos, la competencia, se pueden analizar cuatro características con las cuales pues deberíamos de salir. Y les voy a poner ejemplos pues de qué es lo que deberíamos de saber para salir con esas competencias. Son cuatro, la que nos va a llevar bastante tiempo va a ser la primera y espero que les parezca interesante, pero sí desde párvulos pues nos deberían de ir dotando de información, tal vez no de procesos químicos, de ciclos de nitrógeno, del carbono, pero sí ir concientizándonos de que no somos entes externos, sino somos entes que formamos partes pues de un ecosistema. A veces ni lo mencionan, no lo toman como importante, nos dice Elena, me dice Nicky Juárez, muy pocas personas saben lo que realmente, los que realmente toman conciencia. A ver, me dice Lester, lamentablemente la información es muy poca, aparte hay muy pocas estrategias para que el estudiante reflexione sobre este tema tan importante. Debe ser incluido en el pensum desde la primaria hasta el diversificado y hacer proyectos en el área de ciencias naturales. A ver, aquí me dice Daddy, depende del docente encargado del área. En mi caso me gusta concientizar y sensibilizar a mis estudiantes, trato de fomentar en ellos el cuidado del medio ambiente, los llevo a reforestar y a reciclar de basura. Pues, felicidades. Y es lo que necesitamos, más docentes conscientes que tengan la información para poder exportarla a los estudiantes, ya que es muy difícil, pues si no tenemos la información, ¿qué es lo que vamos a compartir? A ver, me dice May Aguilar, sería bueno que las empresas tengan la publicidad en sus empaques y den los botes para depositar sus empaques que ya es desecho y así pasan a recoger ellos mismos los desechos de sus productos. Esa es una estrategia. Para los que son en la capital, en la capital pues ya hay bastante oferta en torno a este tema. El día de ayer, se me olvidó mencionarles, el día de ayer fue el Día Mundial del Reciclaje, había una feria de 2 días, que ahorita no recuerdo el nombre, pero fueron 2 días, una feria publicitada por Agexport, en la cual pues unieron a varias empresas que realizan el reciclaje de los residuos. Y hay bastantes, secretamente pues vi unas fotografías de una revista en el cual hay varias empresas que ya reciben los residuos para reciclar. Aquí, pues, sí, los que están desde los municipios, los que no somos de la capital, pues la oferta es bastante mínima. Lo que encontramos aquí son únicamente personas que tienen algún, no sé, un camión, un furgón y que se dedican a comprar los residuos y trasladarlos a la ciudad capital y venderlos allá a las empresas que reciclan. Pero ayer vi que hay varias empresas que sí en la ciudad capital ya están realizando el reciclaje del Tetra Pak, que creo que lo que les he mencionado, pues que ese residuo, el proceso de reciclaje es bastante complejo, es un poquito más fácil reciclar el plástico, es más difícil reciclar el Tetra Pak porque tiene pues 3 capas, plástico, aluminio y cartón, hay que separarlas antes de reciclarlo, pero es posible reciclar ese residuo. Pero aquí en los departamentos, pues no hay una empresa, no existe la oferta suficiente para poder reciclar esos artículos, pero sí, a medida pues de que solicitemos, creo yo que van a empezar a, a crecer esa oferta para poder reciclar. A ver, hay varios comentarios y se me pasaron. A ver, me dicen Carol Rojas, hasta hace algunos años en la USAC se pidió incluir el tema de medio ambiente en los programas de cursos. En mi caso le di seguimiento y realizamos varios proyectos con estudiantes de diferentes semestres. Fueron experiencias muy satisfactorias tanto para los estudiantes para mí. La pandemia nos detuvo. Seguramente poco a poco vamos a ir regresando, Carol Rojas, y va a poder seguir implementando esos proyectos, pues que son igual factores de cambio en torno al tema. Wendy Ochoa dice, en donde vivo, le solicitan madera para su refacción, por lo que me imagino que no dan nada sobre el cuidado del medio ambiente y ni siquiera el alcalde de
de Zacatepeques da seguimiento, se ha denunciado tala y ni siquiera llega a verificar. Qué triste, sí, que no seamos conscientes del, de, la, de los impactos. ¿Se recuerdan? En el módulo anterior vimos cuáles eran los impactos y las consecuencias a la salud de que utilicemos como medio energético pues la madera o los troncos. Eso nos causa pues varios problemas respiratorios y deberíamos tal vez si todos tuviéramos la información, buscaríamos pues cambiar esa forma, pero si es lo único que tenemos y no damos alternativas, pues es bastante complicado el tema. Yolanda Menchú solo dan pinceladas del tema, falta que en casa se les instruya a cuidar el medio ambiente. Exactamente, Yolanda, también en casa, a medida de lo posible, pues tenemos que desarrollar el tema. Los proyectos educativos institucionales en los establecimientos solo quedan en papeles y no se ejecuta. Hay varias estrategias de sensibilización, creo que también pues las campañas ambientales les denominamos campañas de sensibilización porque se busca sensibilizar o tocar ahí el corazoncito de las personas para que realicen actividades en torno al medio ambiente, y hay bastantes pues que son estrategias bastante bonitas que se quedan solamente en papel y ya no se tienen los recursos necesarios para poder desarrollarlas. Y el problema es que a veces se invierte en bastante tiempo y dinero en poder establecer esas estrategias, y como en las políticas, como hemos estado viendo en los cursos, como todas las políticas que tenemos en Guatemala, lo difícil es pasar del papel a la práctica, de la teoría a la práctica. Es ese pasito que hay que dar, es bastante complicado poder darlo, y se da en las políticas, en los reglamentos y también en las estrategias, como nos dice el compañero, que es bastante complicado poder implementar a veces pues de las alternativas. En las tesis hay algunas campañas de algunos pues donde se quiere implementar algún cambio, pero por el recurso solo terminamos imprimiendo algunos afiches de educación ambiental, los cuales está comprobado pues que los afiches casi que no funcionan y solo generamos más residuos cuando queremos pues realizar una campaña por medio de medios impresos. Ahora pues ya no, yo no lo he visto tanto, pero en años anteriores, antes de la pandemia, se utilizaba mucho. Bueno, quiero enseñarle a los habitantes a reciclar, y entonces vamos a hacer un afiche de reciclaje, lo vamos a repartir, y aquí en San Marcos, para contarles la experiencia, pues se tenían bastantes ahí afiches sobre cómo se clasifican los residuos, y se hicieron con el fin de entregarle uno a cada usuario que aprendiera a reciclar, y tal vez se pensaba que lo iban a colocar en su refri. Si tenían alguna duda de algún residuo, pues iban a hacer la consulta. A la semana, todos esos afiches ya los teníamos de vuelta, ahí todos ajados y mojados en la planta de tratamiento. Entonces, también hay que analizar bien por qué medio vamos a realizar la sensibilización. A ver, me dice Irma Mota, es importante concientizar desde pequeños sobre el manejo de residuos y sobre el uso mínimo de materiales que contaminan, pero también las municipalidades deben tener un mejor control y manejo de residuos, porque a veces se separa y ellos al hacer la recolección lo vuelven a unir, pero también desde el hogar, porque muchas madres van al mercado y para cada producto que compran llevan una bolsa. Exactamente, totalmente de acuerdo con usted, Irma. Hay que implementar algunas medidas, y aunque ya lo demás que no depende de nosotros es aprender a clasificar, y nosotros ya tener digamos, la logística en el hogar para poder separar nuestros residuos, y obligar de esa forma pues a las municipalidades a separar también esos residuos. Pero lo que sucede a veces es que ni siquiera eso podemos realizar.
Pero bueno, vamos a regresar al tema. Bueno, la competencia entonces con la que deberíamos de salir, y creo que todos deberíamos de, todos los que estamos escuchando hoy, el día de hoy, deberíamos de tener la competencia, los conocimientos necesarios para conservar el entorno natural, la salud individual y la colectiva. Y pues esto sería la aplicación de conocimientos de ciencias físicas, de ciencias naturales y biológicas para comportarse de manera que se fomente la salud personal de los seres con quienes se relaciona y la conservación del medio ambiente. Esto debería esa es la competencia que deberíamos de tener. Y les decía que hay 4 dimensiones clave que se analizan en torno a esta competencia. La número 1 es el conocimiento y la comprensión de los procesos naturales. La número 2, la interacción entre el ser humano y el entorno. La número 3, el fomento de la salud individual y colectiva. Y la número 4, la conservación del medio ambiente. Esas son las 4 dimensiones o las 4 fases de conocimientos que deberíamos de tener para poder contar con esa competencia, y pues lo vamos a analizar uno a uno con algunos ejemplos. El número 1 sería el conocimiento y la comprensión de los procesos naturales. Para esto podríamos utilizar o conocer los 8 principios básicos en la naturaleza, que son atributos o cualidades naturales que sirven para orientar nuestro conocimiento de la realidad. Como tales, son constantes en el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, conociendo estos 8 principios básicos en la naturaleza, podemos tener el conocimiento y a través de ese conocimiento comprender cómo se dan esos procesos naturales. Y pues vamos a conocer de manera pues no tan intensa, pero vamos a conocer esos ocho principios básicos en la naturaleza. El principio número 1 es que la Tierra es un ecosistema y sistema viviente caracterizado por ser finito en homeostasis y sustentable. Y homeostasis quiere decir que es algo que se autorregula, que busca su autorregulación. Ya habíamos hablado de esto cuando hemos hablado de los ciclos de los recursos. De los recursos naturales que buscan su equilibrio, que se autorregulan, por más que nosotros pues queramos intervenir en esos ciclos, la naturaleza tiene su equilibrio, la naturaleza pues tiene esa característica de tener ecosistemas que se caracterizan por su homeostasis, porque se autorregulan, que buscan su equilibrio. Y de esta forma, pues conocer que el cambio climático es una respuesta de los recursos naturales a todo la contaminación, a todos los impactos que nosotros hemos generado por medio pues, del cambio climático. El planeta está buscando pues autorregularse con todas las condiciones que nosotros hemos emitido hacia a esos recursos naturales. Es una respuesta a toda la contaminación, a todos los impactos negativos que nosotros hemos generado a los recursos naturales. Y eso es el primer principio pues, que deberíamos de comprender. Y para esto, pues el primer principio nos habla del sistema viviente o ecosistema por sí mismo, que es la Tierra. Esta característica está definida por la interacción de diversos sistemas acuáticos y terrestres que integran pues todo lo que conforma el planeta Tierra. Y para esto pues voy a aprovechar la pregunta del día de ayer, y aquí incluí pues las diapositivas de la diferencia entre medio ambiente y un ecosistema, ya que estamos hablando pues del primer principio de que la Tierra es un ecosistema o un sistema viviente, un sistema pues que está en constante cambio, en constante autorregulación. Y para comprender pues esto vamos a conocer las diferencias entre el medio ambiente y un ecosistema.
El medio ambiente se refiere al entorno o la morada o la vivienda de los seres vivos. Este término de medio ambiente no incluye la relación entre los seres vivos y su entorno. Únicamente, pues podemos describir el medio ambiente diciendo que clima, qué tenemos enfrente, cuál es el medio ambiente en donde estamos ahorita. Yo le podría decir que estoy en una habitación con un escritorio, una computadora. Ese es ahorita mi medio ambiente, son las características que les podría decir. Ahora, si hablamos ya del ecosistema, este ya se refiere a una comunidad que funciona como un todo. El término connota la relación ecológica entre todos los organismos y su entorno. ¿Cómo se relacionan cada uno de esos organismos? Pues con todo el entorno, con todas esas características que lo rodea. Ay, le di aquí estamos. Entonces, el medio ambiente se refiere a los alrededores o al entorno de una zona determinada. El medio ambiente tiene dos componentes, el sistema biótico y el abiótico. El componente biótico comprende las plantas, los animales, así como los microorganismos de un hábitat concreto. Y los factores abióticos son la topografía, el suelo, la atmósfera, la luz solar, el agua, los nutrientes, entre otros. El medio ambiente en un sentido holístico es nuestro entorno y lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que oímos a todo nuestro alrededor. Ese es el medio ambiente. Y aquí describir pues el medio ambiente de la fotografía, tenemos pues árboles, tenemos pasto, tenemos viviendas, podríamos decir que la temperatura, y nada más imaginándolo, inventándolo, la temperatura es templada, tenemos también suelo, pero no hablamos de las interacciones que existen entre todos estos componentes. Cuando hablamos de medio ambiente, solo hablamos del entorno. Entonces, ya cuando hablamos de un ecosistema, nos referimos a una unidad que funciona como un todo. Implica al medio ambiente junto con la ecología. Ya vimos que el medio ambiente está formado por factores bióticos y abióticos y la ecología se refiere al proceso en que los seres vivos interactúan entre sí y con su entorno. ¿Cómo interactúan esos factores bióticos y esos factores abióticos? Un ecosistema puede ser tan grande como nuestro planeta. Hablábamos hace un ratito de cómo todo el planeta se está autorregulando y en esa autorregulación estamos sufriendo cambios en el clima, el cambio climático, cambios en los vientos, en esa autorregulación que se está generando en todo el ecosistema terrestre, pues estamos generando y sufriendo nosotros los cambios. Entonces puede ser un análisis tan grande como el planeta o tan pequeño como una gota de agua en la cual hay microorganismos y se analizan cuál es la interacción entre todos estos microorganismos y todos esos microorganismos en el agua pues les da cierta característica al agua y podemos hablar pues de aguas residuales o de agua potable y las dos tienen diferentes características y estudiando el ecosistema que tiene el agua pues podemos darle esas características. Es una comunidad en la que los organismos vivos se conectan con los elementos del entorno. Se trata de gestionar la vida dentro del entorno y de cómo los seres vivos y los elementos del medio ambiente se afectan mutuamente, cómo se relacionan, qué efectos tiene cada uno de los componentes, cada uno de las microorganismos, de los seres vivos, de los factores que tiene ese ecosistema, cómo se afectan todos ellos. No es lo mismo vivir, digamos, en diferentes climas y entonces cada uno de esos climas tiene diferentes características, esos ecosistemas. Entonces, el medio ambiente se refiere al entorno o lugar de residencia de todos los seres vivos, mientras que un ecosistema se asemeja a una comunidad que funciona como una sola unidad. Cuando se habla de medio ambiente, no se incluye la relación entre los organismos y su entorno, sino solo el escenario o un hábitat.
Un ecosistema, en cambio, se refiere a la relación ecológica entre los seres vivos y su entorno. Y hay diferentes tipos de ecosistemas. Y para esto, pues vamos a ver un video. Solo me dan un segundo en lo que lo vamos a compartir. Ahora sí. Ay, no, pero no quería pasar, sino les voy a compartir un video en el cual pues es bastante interesante que nos mencionan de manera bastante, en un video bastante corto de 5 minutos, cuáles son los diferentes ecosistemas que tenemos actualmente. Ahora se los comparto. Mil gracias. Ok. Ay, Joaquín Julajú, qué alegre. Qué bueno, a ver, ya con este video creo que va a poder quedar un poquito más claro lo de los ecosistemas. Tenemos diferentes formas de agrupar los ecosistemas dependiendo de las características. Entonces, les voy a prestar este video bastante interesante para poder comprender la definición y los tipos de ecosistemas. De los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras, litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta,
por lo que es muy común que a veces se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas 3 categorías. Productores. Son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y 2 buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores. Son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo, las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Si has aprendido viendo este vídeo, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. Muy bien, hasta aquí la vamos a dejar el video. Creo que es bastante interesante pues ver todos los tipos de ecosistemas que existen. Vimos los ecosistemas artificiales o antrópicos, que son pues los ecosistemas que nosotros hemos formado en nuestra comunidad, que definen pues la calidad de vida que estamos teniendo. A ver, que Nina, disculpe, ¿tiene usted conocimiento de qué cursos del CNB abarcan los contenidos de conservación ambiental? Fíjese, Maynor, que se establece que tiene que ser una educación transversal. Está enfocado a las ciencias naturales, en teoría, pero menciona que debe ser una educación que se transversalice a lo largo pues, de los años de educación de los niños y jóvenes. No sé si respondí su duda. Es lo que establece el currículum nacional base. Bueno, entonces estamos viendo con qué competencias deberíamos de salir con la competencia de conocimiento y comprensión de procesos naturales. Estamos revisando los 8 principios que deberíamos de conocer de la naturaleza para poder comprender que nosotros somos parte de ella. Y para pues vimos la diferencia entre medio ambiente y ecosistema y entender pues que somos parte de un ecosistema artificial, pues que según nuestras necesidades, según lo que entendamos como calidad de vida, pues vamos modificando e impactando ese ecosistema. El segundo principio es el que la Tierra es un sistema viviente constituido principalmente por 2 subsistemas, un subsistema físico y un subsistema biológico. Esto
El subsistema físico está integrado por la atmósfera, por el aire, por la hidrosfera, bueno, por la atmósfera, que es el aire, la hidrosfera, que es el agua, y la litosfera, que es el suelo. Ese es el sistema físico del cual pues se compone la Tierra. Y el subsistema biológico, el cual está integrado por organismos productores, consumidores y desintegradores, que los mencionaba, se recuerdan en los ecosistemas, que estos son los tres tipos de organismos a los cuales pues forman parte de los ecosistemas y que hacen que cada uno digamos, modificar y cada uno de ellos promueve que el sistema sea un sistema viviente. El suelo pues lo calificaríamos como un suelo inerte, un suelo pues que no tiene vida, pero cuando integramos el suelo y el subsistema biológico, que son las interacciones que ocurren entre el suelo y los microorganismos, entonces ya podemos decir que el suelo es un sistema viviente que tiene, si hay suelo, tiene que ser un sistema viviente porque hay microorganismos, hay algas, hay interacciones químicas que permiten se sintetice pues todos los nutrientes y estos sean proporcionados a las plantas. Y estos pues son los dos sistemas, los dos subsistemas que forman parte de la Tierra y nos dan a entender pues que la Tierra es un sistema viviente, no es un sistema estático, no es un sistema pues que permanece a lo largo de los años, sino que siempre va cambiando. Y aquí una de las teorías que nos dice que el cambio climático pues es solo el avance natural o el cambio natural que están teniendo los recursos naturales. Recuerdan que hablamos en otro módulo que hace pues 2000 años y el que se me quedó fue que Quito, Ecuador. Hay otra capital, no sé si es la de Colombia, pero la que tengo muy presente es que Quito, Ecuador, hace 2000 años estaba cubierto de hielo. Y por las interacciones y por el cambio que se da de forma natural en el planeta, pues se derritió todo ese hielo y pues ahora lo que encontramos es una zona urbana en donde ya ha cambiado el ecosistema en esa región. Pero pues eso ha sucedido a lo largo de muchos años, de 2000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado para que eso suceda? Sin embargo, el cambio climático, lo que está sucediendo es que esos cambios son más repentinos. En corto espacio de tiempo, esos cambios están sucediendo y ya no da, pues no da tanto tiempo a que todos los seres humanos y los seres vivos, todo el sistema biológico que existe, pues nos adaptemos a todos a esos cambios. Y por eso decimos que los cambios están siendo generados no de forma natural, sino están siendo generados por todas las afecciones que nosotros o los impactos que nosotros generamos hacia los recursos. Entonces, el segundo principio, pues es que la Tierra es un sistema viviente en donde encontramos el sistema físico y el sistema biológico, en los cuales ocurren interrelaciones e interacciones bióticas entre los organismos. El tercer principio nos dice que la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de la energía. Que ahí se da, este principio indica que el Sol no es solo el centro del equilibrio gravitacional del sistema solar, sino que es la fuente externa de energía para la Tierra. Y es aquí cuando interviene el ser humano que no puede crear o destruir la energía, sino únicamente pues la transformamos a nuestra conveniencia, transformamos pues la energía. Y aquí para entender un poquito esto, pues tenemos aquí una imagen en la cual tenemos pues el sol que nos da energía radiante al planeta Tierra, que es el que nos proporciona el
el centro de equilibrio gravitacional solar, pero también esa energía radiante que nos proporciona, pues permite la vida en el planeta. Y entonces tenemos la energía química que se utiliza pues en las plantas a través de la fotosíntesis, luego la energía calórica que ya de por sí pues nos da el sol, esa energía que permite que la temperatura sea la idónea para que podamos vivir en este planeta. El Sol pues también irradia a otros planetas del sistema solar, pero no tienen las características necesarias para que la temperatura y los recursos que existen sean los idóneos para que podamos vivir en otros planetas. En cambio, el planeta Tierra, pues sí, todas las interacciones pues permiten que vivamos aquí. Entonces nos da, ya el Sol pues nos da energía calórica, luego pues también nos proporciona o la convertimos en energía potencial, la energía cinética la cual la podemos aprovechar en las caídas de agua por medio de las hidroeléctricas y ahí ya convertimos o transformamos la energía cinética en energía eléctrica y luego esa energía eléctrica en energía luminosa. Entonces, poder entender todas estas interacciones y que pues la energía eléctrica o que esté encendido el dispositivo que estamos utilizando ahorita para recibir la clase es gracias a esa radiación solar que nos da que nos da el sol. Entonces, entender eso, que la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de la energía y que dependemos totalmente pues de esa irradiación solar que nos proporciona el sol, de todas las, pues creo que la frase que todos nos sabemos, que pues los seres no podemos crear la energía, sino únicamente pues la transformamos para nuestras diferentes necesidades. El cuarto principio es que la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de la materia. Este principio nos habla de la combinación de los procesos biológicos, geológicos y químicos, como las sustancias químicas que son transformadas en nutrientes. Y aquí pues la materia pues, que también son recursos finitos que se van transportando a lo largo pues de cada uno de los ciclos. Aquí podemos analizar el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y no sé si se les ocurre el nombre de algún otro ciclo que por alguna razón son los únicos dos que el día de hoy me recuerdo. Pero para poder pues entender que es un sistema cerrado en el cual pues de un sistema cerrado con respecto al flujo de la materia, podemos entender pues cada uno de los ciclos que se da. Y aquí les coloqué el ejemplo del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra pues naturalmente en la atmósfera y ahí pues podría estar por mucho tiempo, pero gracias a las bacterias simbióticas que se encuentran en el suelo, se puede capturar ese nitrógeno, estas bacterias pues lo fijan al suelo y permiten o lo sintetizan y permiten, ya lo transforman para que las plantas puedan aprovechar ese nitrógeno como nutriente y poder crecer. Esa es pues una característica y empieza, pues el nitrógeno está naturalmente en la atmósfera, esas bacterias lo fijan en el suelo ya para que lo puedan aprovechar las plantas. También tenemos bacterias de vida de vida libre, que también son fijadoras de nitrógeno. Luego ahí se da la amonificación, que es la transformación química del nitrógeno. Y luego pues se pueden tener minerales de arcilla. Ahí tenemos los descomponedores que veíamos al final del video de los ecosistemas, que son hongos o bacterias, pues que descomponen los residuos orgánicos, que pues los separan, los sintetizan y ya también
amonifican el nitrógeno. Luego, pues hay bacterias que son nitrificantes y luego para seguir el ciclo, pues también hay bacterias desnitrificantes y ahí pues es donde se da el ciclo, pues se aprovecha todo el nitrógeno en el suelo, se fija al suelo con con algún propósito, lo asimilan las plantas para crecer, pero luego también hay bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno otra vez a a la atmósfera, el nitrógeno pues que no es utilizado por las plantas o por las bacterias, pues ya hay bacterias también que desnitrifican y liberan el nitrógeno a la atmósfera y pues ahí se da siempre ese ciclo de cada uno de los componentes pues del planeta. Y pues aquí también entran los animales, que son los que se alimentan de las plantas que ya han aprovechado el nitrógeno, luego pues a través de las heces o de los desechos de estos animales, pues se dan los residuos orgánicos y vuelve a ingresar el nitrógeno al suelo. Y aquí se da pues el ciclo sin fin del nitrógeno, como el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que se me olvidaba. El ciclo hidrológico pues también funciona de la misma forma, ciclo sin fin que se va dando, en los cuales sí podemos intervenir o sí los podemos impactar, pero no los podemos, no podemos cambiar esos ciclos se dan de forma natural y no pues podemos ir a decir a las bacterias que ya dejen de fijar el nitrógeno. Y aquí, en este ciclo, es donde el más impactado cuando realizamos el abono de manera artificial a los cultivos, en donde pues aplicamos nutrientes que el suelo pues ya no tiene de forma natural porque ya no se ha dado este ciclo en el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces, aplicamos abonos inorgánicos a los suelos y lo que pasa es que hay tanto nitrógeno en el suelo que ya las bacterias simbióticas o fijadoras pues ya están bastante gorditas y ya no les da tiempo, ya no tienen la energía para poder seguir con el ciclo del nitrógeno y por eso se acumula todos estos nutrientes en el suelo y como consecuencia pues se da la negación de los suelos y la filtración de todo esto, luego con el ciclo del agua, la eutrofización del agua y de esa forma pues analizar un poquito también de forma un poquito gráfica, espero haberme dado a entender de cómo por la aplicación de abonos, pues podemos impactar el ciclo del nitrógeno. Cuando ya estamos nosotros también ya llenos, pues ya no queremos más nutrientes y algo similar pues les pasa a todas estas bacterias, a los descomponedores, a los hongos, a todos los componentes que tiene el suelo. El quinto principio, ya pasamos el cuarto principio, vamos al quinto, se recuerdan, son 8, ya vamos llegando al octavo, es que la función de los seres vivos, tenemos que entender la función de los seres vivos, la cual al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para su vida. Tenemos un rol nosotros como seres vivos en este planeta, que es crear o fomentar las condiciones para que exista más vida por medio de las acciones que se realizan cuando están vivos y que modifican el medio ambiente como comer, reproducirse, generar desechos útiles, para otros seres vivos. Entonces, esa función que tienen todos los seres vivos, cada uno en los ecosistemas, pues cada uno de los seres vivos tiene una función y cuando modificamos esa función que tenemos o cuando integramos alguna especie exótica a ese ecosistema, pues modificamos la función que todos tienen en el ecosistema. El ecosistema pues se va a equilibrar, pero en ese equilibrio pues se pueden tener pérdidas,
pero entender pues que cada uno de nosotros tiene una función, y estoy segura que la función de los seres humanos no es contaminar y degradar y sobreexplotar los recursos naturales, sino poder vivir, tener una calidad de vida idónea, pero sin realizar ese daño que ocasionamos a los recursos naturales. Y eso es lo que buscamos con la educación ambiental, cambiar esa mentalidad de lo único que estamos haciendo con nuestras actividades son impactos negativos, buscar y conocer las técnicas para poder implementar actividades que generen impactos positivos. Y aquí pues el ejemplo de cómo se da esa función que cada uno de los seres vivos tiene en el planeta Tierra. Y aquí pues podemos ver los productores, los consumidores, podemos ver pues, los productores, pues son las plantas, como veíamos en el video también de los ecosistemas. Los productores pues son los que tienen la característica de alimentarse y por sí mismos pues ir creciendo, no necesitan otra intervención o únicamente pues la energía solar, y por eso aquí en la lámina pues podemos ver el flujo de la energía y el ciclo de la materia. Entonces tenemos nutrientes con los cuales los productores con los nutrientes y la energía solar pues se forman las plantas. Luego para seguir el ciclo pues el consumidor primario se alimenta de estas plantas, y luego para que el ecosistema funcione tiene que haber un consumidor secundario, el cual regule el crecimiento de este consumidor primario, pero con las heces también de este consumidor primario pues también se tienen la función de los descomponedores, que también pues devuelven los nutrientes otra vez al suelo para que los productores pues sigan creciendo. Entonces de esta forma pues se da el ciclo y entendiendo cada una de las funciones que cada uno tiene, y esto pues de manera bastante sencilla, porque los sistemas, los ecosistemas, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista biológico, químico, la simbiosis que se ahí, pues es un poco más complejo, pero pues para comprender de manera un poquito sencilla cómo se da todas estas interacciones, que cada uno pues tiene una función en los ecosistemas. Y aquí ponerles el ejemplo de, hay una reserva, un parque, una reserva en Estados Unidos que se llama Yellowstone, que es bastante interesante, en donde pues cada uno, entender que en los ecosistemas, pues a cada uno de los componentes tiene una función, y cuando uno no cumple su función, se impacta ese ecosistema. Y este ejemplo que les quiero contar es que en esta área protegida empezaron a promover el turismo, como le vieron que el turismo también se utiliza como una forma de educación ambiental, de conocer, de estar conscientes qué es lo que tenemos, y por medio de esa conciencia tratar de cuidar esos recursos. Entonces, empezaron a promover el turismo en esta área, y se dieron cuenta que un peligro para promover el turismo era que ahí en esa área habían muchos lobos. Entonces empezaron a capturar los lobos y los empezaron pues a dirigir a otros lugares, de reserva. Y lo que pasó fue que se impactó este ecosistema, que aquí pues eliminamos al consumidor secundario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el consumidor primario se va a reproducir, ya no va a haber quien controle la reproducción del consumidor primario. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se estaban acabando con las plantas, con los productores, se estaban ahí terminando todas las plantas, los herbívoros que están ahí en el área, y entonces estaban estos consumidores primarios acabando con toda el área verde de este parque. Y entonces, pues de mala forma, se dieron cuenta que no se puede nada más quitar pues un componente del ecosistema, porque se modifica totalmente. Iba a existir pues una autorregulación en ese sistema, tal vez pues por ya no haber comida, porque eran
tanto los consumidores primarios y por ya no haber comida, pues iba a regular la cantidad de herbívoros que habían en ese lugar, pero se dieron cuenta pues que era necesario que los depredadores también estuvieran en esas áreas. A ver, tengo aquí un comentario. Es importante también aprovechar el viento de la energía eólica. Exactamente, hay diferentes tipos de energía, no solo la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica y esas, ¿verdad? La energía hidráulica, la eólica, la solar, la geotérmica, bueno, y otros, en fin, pero las más comunes, las renovables, pues son esas tres. Bueno, el sexto principio es que los ecosistemas están vistos como una productividad y sustentabilidad finita que brindan bienes y servicios al ser humano. Conocer, pues estar conscientes que los seres humanos obtenemos de los ecosistemas bienes o productos que son esenciales para el mantenimiento de la vida. Unos de ellos pues, son los alimentos, la materia prima, los recursos energéticos, las medicinas, los recursos también genéticos. Un aspecto importante que recientemente ha sido reconocido y apreciado por el ser humano es que los ecosistemas naturales también nos brindan servicios que son principalmente para el sostenimiento de la vida. El servicio pues, que nos presta los árboles de capturar CO2 y brindarnos oxígeno, o el servicio ecosistémico también de los árboles que nos proporcionan sombra. El servicio que nos da el suelo o los descomponedores del suelo, los nutrientes, los microorganismos del suelo que nos prestan el servicio de poder proporcionar a las plantas lo necesario para poder crecer y poder brindarnos los alimentos, ese servicio, ese trabajo que realiza el suelo y los microorganismos, pues sin cobrarnos, y lo hacen de forma natural. Esos son denominados pues los servicios ecosistémicos. Entonces, pues, el sexto principio, pues, es estar consciente de esos bienes y servicios que los ecosistemas nos proporcionan, y que la productividad y la sostenibilidad, la sustentabilidad de los ecosistemas también hay que estar conscientes que es finita, que en algún momento, pues, si lo impactamos tanto ese recurso, pues lo podemos acabar. Y pues en este tema revisar cuáles son algunos beneficios o servicios ecosistémicos que nos pueden dar los árboles urbanos para ser un poquito pues conscientes de la importancia de los árboles. En las áreas urbanas pues bajan la temperatura del aire, filtran los contaminantes urbanos, incrementan el valor de los inmuebles. Ese es un servicio pues que es externo, digamos, a que esté ahí el árbol, pues puede incrementar el valor de los inmuebles. No vamos a pagar lo mismo, hablando pues de otro tema, los terrenos cuando están cerca o tienen una vista al lago. Es más caro un terreno que tenga vista al lago a otro terreno que esté en el mismo lugar, pero que esté encerrado y que no tenga la vista al lago. Ese es un servicio ecosistémico pues ¿cómo le pagamos a la naturaleza estar ahí? Entonces, incrementan el valor de los inmuebles también los recursos naturales. Aumentan también la biodiversidad urbana y mejoran la salud física y mental de los habitantes de las áreas urbanas. Estos son los 5 beneficios que puede tener únicamente pues plantar un árbol en una zona urbana. Luego, el séptimo principio es un principio bastante interesante, que es el factor limitante y la capacidad de carga, que son determinantes en la dinámica poblacional de las especies. Este principio ecológico relacionado con el rango de la tolerancia es la del factor limitante, expresado originalmente como la ley del mínimo de Justus von Liebig. Liebig es la cosa, la estoy leyendo muy mal. En la ley que estipuló que una especie estará ausente de un hábitat o ecosistema
cuando cualquier factor indispensable esté por debajo del umbral necesario, es decir, para que exista el crecimiento de las plantas, pues hay varios factores que deben de coincidir y el equilibrio natural pues los proporciona, pero si por alguna razón uno de esos elementos pues es limitado o no se proporciona la cantidad necesaria, entonces este es un factor de crecimiento deficiente y el crecimiento entonces de la planta está limitado, incluso si el resto de factores son adecuados. La limitación se revertirá restableciendo niveles adecuados de este factor limitante. Y pues se representa bastante bien si analizamos un balde. Aquí está el rendimiento, pero si uno de todos los factores que intervienen en el rendimiento, pues del crecimiento de las plantas o el crecimiento personal o el crecimiento comunitario, si alguno de todos los factores importantes para ese crecimiento es deficiente, pues va a promover que el crecimiento también sea deficiente. Y este principio ecológico bastante interesante, que pues si uno de todos los recursos naturales que tenemos tiene deficiencias, pues el crecimiento ya no va a ser idóneo. Tal vez sí se va a realizar un crecimiento, pero el crecimiento que en algún momento pues se va a detener como consecuencia de esa limitante. Y el último principio para que busca pues que tengamos conocimiento y comprensión de los recursos naturales es el octavo principio. Diferentes ecosistemas del mundo son definidos, determinados y caracterizados por los factores bióticos y abióticos. Entonces, dependiendo de qué tipo de factores bióticos y abióticos tengamos en una zona, podemos caracterizar o tener diferentes ecosistemas. Los factores abióticos como el clima, la temperatura, la precipitación, la altitud, la latitud y la topografía, y los factores bióticos del hábito de las especies, el tiempo y la especie humana, pues van a tener que ver con qué tipo de ecosistema tenemos. Vimos en anterior cuáles son los diferentes tipos de ecosistemas que tenemos. Una de las formas de caracterizar esos ecosistemas son los medios no, no son los medios de vida de Holdis, son las unidades de vida de Holdis, en las cuales analiza pues qué tipo de temperatura, qué precipitación, qué tipo de suelo se tienen y están identificados en nuestro país 13 zonas de vida, son 13 zonas de vida en las cuales se puede identificar pues que lo que tienen en común es el clima, el tipo de vegetación, la fauna que va a existir, todas esas características, así se van como que agrupando los diferentes ecosistemas. Y aquí les dejo el link de InfoYarna, que es bastante interesante, que pueden encontrar cada uno de los mapas de las zonas de vida que utilizaron la metodología esta de las zonas de vida de Holdis, en las cuales pues podemos identificar esas 13 zonas de vida o ecosistemas que podemos ubicar de manera un poco macro en el país. Ya luego si vamos a analizar pues otro factor, pues ya podemos encontrar otro tipo otra diferencia en esas áreas, y lo cual nos caracteriza como un país mega diverso. Hay algunos países, de esto les hablaba el día de ayer, de que hay algunos países pues que si hacen este análisis de las zonas de vida de Holdis, pues si mucho van a tener 3 colores, y nosotros pues en Guatemala, siendo un país pequeño, tenemos 13 zonas de vida identificadas, y eso nos hace pues un país mega diverso. Entonces, pues este sería los 8 principios con los cuales pues tenemos mayor conocimiento por medio de los cuales tenemos mayor conocimiento y comprensión de los procesos naturales. El segundo es la interacción entre el ser humano y el entorno. El ser humano, como todo ser vivo, forma parte de la naturaleza, y su naturaleza específica consiste en la racionalidad de poseer una inteligencia y una libre voluntad de acción.
somos inteligentes y tenemos voluntad de acción. Esta naturaleza es universal y nos coloca en una situación privilegiada, ya que a diferencia del resto de los seres, nuestro comportamiento no está determinado por los instintos y las necesidades naturales, sino que gracias a nuestra libre voluntad podemos inclusive obrar en oposición a los mismos, oposición, digamos, a los instintos que tendría cualquier otro animal en el mundo. Esto puede ser el sacrificio de la propia vida y que podemos, digamos, tomar la decisión de hacer una huelga de hambre. Esto no lo da pues la inteligencia. No obstante, en el ser humano no existe oposición entre la naturaleza y la libertad, ya que la libertad pertenece a nuestra naturaleza. Se relaciona con el entorno para sobrevivir, pues como lo hacen el resto de las especies, con una particularidad. Nosotros representamos colectivamente formas culturales específicas al ejercer relaciones con el entorno, creando y recreando ambientes que propician el cumplimiento de nuestras necesidades, el desarrollo y la extensión de nuestra cultura. Entonces, de esta forma, pues nos realizamos una interacción con nuestro entorno y así vamos pues modificando los ecosistemas dependiendo de cada una de las necesidades, de qué tipo de desarrollo queremos obtener. Lo que buscamos por medio de la educación ambiental pues es buscar un desarrollo sostenible. El tercero es el fomento de la salud individual y colectiva. Y aquí, para hablar de la salud, pues nos vamos a lo que nos dice la OMS. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, en su constitución en 1946, partió de una definición de la salud que aún es relevante, que nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Posteriormente se ha añadido a la definición que también debemos estar en armonía con el medio ambiente, ampliando así el concepto de salud. La potencialidad de esta definición está en considerar la salud como algo mucho más complejo que la ausencia de la enfermedad. A la vez que es el resultado de un conjunto de factores, la salud deja de ser un asunto médico para convertirse en un tema que atañe a todos los actores sociales y por tanto sea objeto de educación y de preocupación política, es decir, la salud por medio ya tenemos identificados cuáles son las necesidades básicas que tenemos que cubrir y por medio, pues si no estamos enfermos, pero no tenemos cubiertas esas necesidades básicas, pues como consecuencia, pues no tenemos buena salud. Entonces, por eso dice que es objeto de educación y también objeto o en teoría debería ser objeto de preocupación política, cubrir todas esas necesidades básicas que tenemos. Y el número 4, la conservación del medio ambiente. Esa es para tener la competencia esta, tenemos que estar conscientes o promover la conservación del medio ambiente. La importancia de conservar el medio ambiente reside en la importancia en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto también de los seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. En la actualidad, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara que del deterioro que ha sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. Si no revertimos los daños o el deterioro que hemos ocasionado al medio ambiente, pues no vamos a garantizar nuestra propia supervivencia y bienestar. El primer paso está en comprender y ser conscientes del problema, ya que la frase de que todos vivimos en el mismo planeta, en el planeta Tierra, y por lo tanto es responsabilidad de todos cuidar de él, y pues por medio de esto buscamos que conservemos el medio ambiente y lograr implementar estrategias y técnicas para poder cuidar el medio ambiente. Y aquí, pues, la salud humana y la salud animal son interdependientes, a su vez, ambas dependen del medio ambiente, y aquí, pues, la teoría o la idea de una sola salud.
dependemos totalmente pues de la salud del medio ambiente, se interrelaciona con la salud humana y con la salud animal. Cada uno de los factores que afectan al medio ambiente pues se impactan no solo a la salud humana, sino también a la salud animal. El cambio climático, la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la deforestación y las pérdidas de biodiversidad, pues afectan a la salud humana, pero también a la salud animal. Y pues con esto terminamos y con una análisis bastante interesante que nos dice que es del agua y los diamantes que se encuentra pues cuando hablamos de educación ambiental es un análisis que se hace, dice, el agua es necesaria para vivir, los diamantes no. Entonces la pregunta, ¿por qué entonces los diamantes tienen un precio tan alto si desde el aspecto vital son inútiles? Es decir, pues no nos van a servir para vivir. Si no hay diamantes, pues podemos seguir viviendo los seres humanos, pero tiene más valor esos diamantes que el agua. Del agua, pues todos que reconocemos su tremenda utilidad de uso y su poco valor de mercado. ¿Por qué algo que es vital es más barato que algo innecesario? Y aquí pues entra el análisis que podamos hacer cada uno de nosotros, de por qué le damos más valor a algo que no es vital para la vida y lo que es vital, pues no estamos promoviendo su cuidado. Pues lo podemos analizar de una manera holística, desde diferentes puntos de vista, pero pues como resultado se busca obtener pues ser más conscientes y tratar de valorar todos los servicios ecosistémicos que nos presenta cada uno de los componentes del medio ambiente, cada uno de los recursos naturales. Y pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Y pues, como dice Jorge Enrique Palacios Anzueto, el medio ambiente es la clave para la vida, efectivamente. Si no hay medio ambiente, pues no vamos el medio ambiente va a seguir y nosotros vamos a ser los que no vamos a poder vivir en el medio porque ya le hemos modificado tanto que nuestra propia vida no va a ser posible en el planeta. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Con eso terminamos el día de hoy. Les deseo un buen provecho y una feliz tarde. Que lo pasen muy bien. Nos vemos el día de mañana.